Hola, hola chicas, vamos a tejer el cuerpo base para José y los tres Reyes Magos. Este cuerpo base mide aproximadamente 16 centímetros. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana abuelita o sinfonía les va a salir mucho más grande. Ahora, el tamaño puede variar, depende al tipo de lana o hilo que utilicen y a la tensión que ejerzan al momento de tejer. Si es que quieren del mismo tamaño, el grosor de hilo que uso es de 1.6 milímetros. Si es que les sale más grande el cuerpo base, entonces tendrían que utilizar ojos de seguridad más grandes. Estos ojos de seguridad son de 8 milímetros y los compré en distintos colores, color azul, verde y café oscuro. Si es que tienen solo los de color negro, igual lo pueden utilizar. En total utilicé 4 pares de ojitos de seguridad. El tono de la piel de este mago es café pardo. Todos estos cuerpos bases vamos a tejer igual, con una pequeña excepción de que este mago, el color verde, no lo vamos a cortar el hilo porque luego vamos a seguir tejiendo. Es la única diferencia. Empezamos con los materiales. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Un crochet número 2, tijera, marcador, aguja gruesa, alicate. Vamos a utilizar de estos limpia pipa 8. En cada muñequito vamos a utilizar 2 y en total serían 8 limpiapipas que vamos a usar. Vamos a utilizar silicona líquida para pegar las manitos. Si es que ustedes quieren, lo pueden coser igual. Vamos a utilizar ojos de 8 milímetros. En total utilicé 4 pares de ojitos de 8 milímetros, más sus respectivos seguros. Encendedor para quemar las puntas de los ojitos al momento de asegurar. Ahora, para la base utilicé silicona en barra. Si es que no tuvieran, pueden utilizar plástico duro como base. Empezamos con el tutorial. Vamos a hacer a José y vamos a hacer en este color beige el cuerpo. Empezamos con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 7 y 8. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y haremos aumento en todos los puntos. Nos van a quedar 16 puntos bajos. Vamos a aumentar de 8 en 8. Y estamos tejiendo en espiral. La vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. La vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. La vuelta 6 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta 7 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos un aumento.
Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 56 puntos bajos. La vuelta 8 haremos puntos bajos alrededor, los 56 puntos bajos. La vuelta 9 vamos a tejer en la hebra de atrás, en esta. Vamos a tejer los 56 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 17 vueltas de 56 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 10 a la vuelta 26. Más o menos vamos a avanzar 6 filas. Una vez que hayamos avanzado, lo que vamos a hacer es acomodar bien y vamos a poner silicona caliente. Si ustedes quieren, pueden poner plástico o algo duro en la base. Yo lo voy a poner silicona caliente ya que es un poco más práctico. Este truco lo aprendí con la crochetera Greta Wins. Ella es muy práctica al momento de hacer sus amigurumis. Aquí a los bordes vamos a poner porque queremos que se forme así como un círculo. Ahí. ¿Listo? Ahora vamos a esperar a que seque bien y seguimos tejiendo las vueltas que nos faltan. Ya hicimos las 17 vueltas. Ahora vamos a hacer la vuelta 27. Haremos la vuelta 27. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. Estos 48 puntos vamos a hacer 6 vueltas, de la vuelta 28 a la vuelta 33. A medida que vayamos avanzando vamos a ir rellenando para que tengamos el relleno uniforme, no solo en un lado. La vuelta 34 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Haremos una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de 40 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 35 a la vuelta 38. Rellenamos. La vuelta 39 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Haremos 3 puntos bajos, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. Haremos 4 vueltas de 32 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 40 a la vuelta 43. Rellenamos. Listo. La vuelta 44 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Vamos a hacer una disminución. Haremos 2 puntos bajos, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Haremos 3 vueltas de 24 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 45 a la vuelta 47. Rellenamos. Ahora vamos a utilizar estos dos limpiapipas, uno para cada brazo. Doblamos de la mitad y lo vamos a poner aquí. Pero antes vamos a posicionar. Nos fijamos aquí donde acabamos la vuelta, en esta parte, y doblamos de la mitad.
Ahora vamos a poner a estos dos lados los limpiapipa. Ahí. Y sacamos el limpiapipa. Ahí. Ahora haremos lo mismo a este otro lado. Doblamos de la mitad. Insertamos el crochet. Sacamos. Listo. Más o menos a esa altura tiene que estar. Ahora lo que vamos a hacer es envolver 1, 2 y 3. Estos dos se van a quedar para la cabeza y estos otros dos vamos a meter al cuerpo. Pero antes doblamos las puntas para que no sobresalgan. Y escondemos aquí al cuerpo. Listo. Ahora vamos a seguir tejiendo. Vamos a hacer la vuelta 48. Haremos un punto bajo, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos. Rellenamos antes de que se vuelva más estrecho. También a este otro lado. Para ver que están poniendo bien los brazos, tiene que haber una diferencia de 12 puntos bajos. Y la parte de atrás igual 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 49. Haremos un punto bajo, una disminución por 5 veces. Terminamos la vuelta con un punto bajo. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo. No lo vamos a cerrar con el color beige, vamos a cerrar con color piel. Listo. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 11 puntos bajos. Sacamos el hilo hacia afuera y lo que vamos a hacer es tejer en color piel. Ahora vamos a tejer la vuelta 50, haremos en la hebra de atrás. La hebra de adelante vamos a dejar para luego hacer el borde del cuello. Hacemos 9 puntos bajos. De paso aseguramos este hilo. 1, 2, 3, 8 y 9. ¿Listo? Aquí estamos 2 puntos antes de terminar la vuelta. Lo que vamos a hacer es disminuir. Sacamos el marcador y nos saltamos un punto. Estamos haciendo la disminución así porque estamos tejiendo en la hebra de atrás. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total nos van a quedar 10 puntos bajos ya que disminuimos un punto aquí al final. Ahora vamos a hacer estos 10 puntos bajos 3 vueltas, de la vuelta 51 a la vuelta 53. Y esta parte va a ser el cuello. Antes de seguir avanzando vamos a hacer el borde. Aquí en estas hebras que dejamos hacia adelante vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2. Haremos aumentos en punto medio alto. Aquí donde hicimos las cadenas haremos el primer aumento. En total tendremos 22 puntos medios altos. Dejamos un poco de hilo para coser. Ahí.
Así nos tiene que quedar el cuello. Ahora vamos a cerrar. Nos vamos hasta la primera cadena, pasamos por debajo. Vamos a la cadena de principio, pasamos por el medio. Listo. Formamos una pequeña cadena y lo vamos a esconder aquí atrás. No vamos a jalar mucho. Ahí. Más o menos así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer la cabeza y el conteo lo vamos a hacer desde la vuelta 1 para no complicarnos mucho con los números. Empezamos la vuelta 1 y haremos aumento en todos los puntos en la hebra de adelante. En esta. En total tendremos 20 puntos bajos. Así, en la hebra de adelante. La vuelta 2 haremos puntos bajos alrededor, los 20 puntos bajos. La vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 10 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 10 veces y al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. La vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 10 veces y al final de la vuelta tendremos 50 puntos bajos. ¿Listo? Así nos va a ir quedando. La vuelta 6 vamos a hacer 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Un aumento. Vamos a hacer 9 puntos bajos, un aumento por 5 veces y al final de la vuelta tendremos 55 puntos bajos. Ahora, estos 55 puntos bajos vamos a hacer 4 vueltas, de la vuelta 7 a la vuelta 10. Nos vemos en la vuelta 11. Ahora vamos a hacer la vuelta 11 y para hacer la vuelta 11 lo que vamos a hacer es doblar de la mitad y nuestro tejido tiene que estar a la mitad. Ahí, centrado. Empezamos la vuelta 11. Haremos 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 9, 10, 11. Ahora vamos a hacer una disminución y 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Vamos a hacer una disminución 3 puntos bajos por 6 veces. Ya hicimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya hicimos una disminución 3 puntos bajos por 6 veces. Ahora vamos a hacer otra disminución. En total serían 7 disminuciones. Estas disminuciones tienen que ir en la parte de adelante. Esta parte va a ser la parte de la cara. Terminamos con 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 10, 11,
Y aquí donde está el marcador sería el punto número 12. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 48 puntos bajos, ya que disminuimos 7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer estos 48 puntos bajos 12 vueltas, de la vuelta 12 a la vuelta 23. Nos vemos en la vuelta 24. Ya hicimos las 12 vueltas. Ahora vamos a poner los ojos y lo vamos a poner aquí donde está marcado. Contamos desde aquí, desde donde hicimos los aumentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la vuelta 13 vamos a poner los ojos y con una diferencia de 6 puntos bajos. Vamos a utilizar ojos de seguridad de 8 milímetros. Estos ya tienen color, son café oscuro, más su respectivo seguro. Ahora vamos a poner voy a abrir el tejido ya que yo lo tejo un poco aprieto. Listo. Ahora ponemos el ojo. Acomodamos bien. Ponemos el seguro de esta forma y vamos a quemar la punta para asegurar mejor. Apretamos. Hasta que se enfríe. Y listo. Ahora haremos lo mismo con el otro ojo. Así nos tiene que quedar. La vuelta 24 haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. La vuelta 25 tendríamos que hacer 5 puntos bajos, una disminución, pero no queremos que nos queden en el mismo lugar. Así es que vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Disminuimos. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos con 3 puntos bajos, 1, 2 y aquí donde está el marcador sería el punto número 3. En esta vuelta en total tendremos 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 26. Haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Doblamos la punta del limpiapipa para que no sobresalga y vamos a rellenar. Vamos a rellenar alrededor del limpiapipa. El limpiapipa tiene que estar al medio. Vamos a rellenar bien los cachetes, la parte inferior. Ahí. La vuelta 27 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Haremos 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos.
La vuelta 28 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Haremos 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 29 haremos un punto bajo, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 30, que es la última vuelta, vamos a hacer disminución en todos los puntos. Un poco de hilo para cerrar. Pero no lo vamos a cerrar todavía, ya que por ahí vamos a meter los hilos con los que vamos a bordar la cara. Vamos a hacer los brazos y vamos a hacer en color beige el mismo color del cuerpo. Haremos un anillo mágico de 12 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 10, 11 y 12. Ahora jalamos y vamos a dejar un pequeño hueco para meter por ahí el limpiapipas. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer 9 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 2 a la vuelta 10. Nos vemos en la vuelta 11. Ahora vamos a hacer la vuelta 11 y haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 2 veces y al final de la vuelta tendremos 14 puntos bajos. La vuelta 12 haremos puntos bajos alrededor, los 14 puntos bajos. La vuelta 13 haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer un aumento. Haremos 6 puntos bajos, un aumento por 2 veces y al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos. Estamos haciendo los aumentos de 2 en 2. La vuelta 14 haremos puntos bajos alrededor, los 16 puntos bajos. La vuelta 15 haremos 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Haremos un aumento. Vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento por 2 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 16 haremos los 18 puntos bajos alrededor. La vuelta 17 vamos a hacer 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 7 y 8. Haremos un aumento. Vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento por 2 veces y al final de la vuelta tendremos 20 puntos bajos. La vuelta 18 vamos a hacer los 20 puntos bajos alrededor. La vuelta 19 haremos 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 7, 8, 9, un aumento. Vamos a hacer 9 puntos bajos, un aumento por 2 veces y al final de la vuelta tendremos 22 puntos bajos. La vuelta 20 vamos a hacer puntos bajos alrededor. La vuelta 21, la última vuelta, vamos a hacer una cadena, un punto bajo. Haremos esta secuencia, una cadena, un punto bajo, una cadena, un punto bajo.
Dejamos un poco de hilo para esconder. Listo. Vamos a hacer la mano. Haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y haremos aumento en todos los puntos. Nos van a quedar 12 puntos bajos. Listo, ahora vamos a hacer 2 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 3 y 4. Vamos a hacer la vuelta 5 y haremos el pulgar. Vamos a hacer 4 puntos altos en un solo punto y sin cerrar. 1, 2, 3 y 4. Así. Ahora cerramos y haremos 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 9, 10 y aquí donde está el marcador sería el punto número 11. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 12 puntos bajos, ya que este dedo pulgar lo hicimos en un solo punto. Ahora vamos a empujar hacia afuera para formar el dedo. Listo, así nos va a quedar. Vamos a hacer la vuelta 6. Haremos 2 puntos bajos. 1, 2. Una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 3 veces y al final de la vuelta tendremos 9 puntos bajos. Ahora, estos 9 puntos vamos a hacer 6 vueltas, de la vuelta 7 a la vuelta 12. La mano no lleva relleno. Terminamos con un punto deslizado. ¿Listo? Cortamos. Haremos 2 iguales de estos bracitos. Ahora vamos a hacer el borde del cuerpo y vamos a tejer en estas hebras que dejamos hacia adelante. Acomodamos, hacemos una cadena, vamos a hacer un punto bajo donde hicimos la cadena. De paso vamos a asegurar este hilo. Haremos puntos bajos alrededor, los 56 puntos bajos. Lo vamos a tejer un poco flojo. Dejamos un poco de hilo para coser. Cortamos este otro hilo igual. Escondemos el hilo, nos vamos hasta la primera cadena, pasamos por debajo y vamos a la cadena del principio por el medio. Listo, formamos una cadena. Escondemos, no vamos a jalar mucho. Nos ayudamos un poquito con el alicate. Listo. Ahora vamos a poner los brazos y para eso vamos a esconder nuestro hilo. Nos vamos hasta la segunda cadena, pasamos por debajo y nos vamos a la cadena de inicio por el medio. Listo, formamos una cadena. Ahora vamos a esconder aquí atrás sin jalar mucho. Listo, cortamos. Ahora lo que vamos a hacer es cortar, no desde aquí cortamos. Dejamos un poco de hilo para que no se deshaga.
y vamos a meter aquí adentro. Listo. Insertamos el limpiapipa, metemos, acomodamos. La parte donde hemos terminado, esta parte tiene que ir hacia abajo. ¿Listo? Con este hilo con el que cosimos el otro brazo, con el mismo vamos a coser este brazo. Ahora empezamos a coser. Vamos a coser punto por punto, fijándonos con el otro brazo para que nos quede igual. Jalamos y seguimos cosiendo. Listo. Sacamos para este lado. Aseguramos para que no se deshaga. Y cortamos. Listo, más o menos así nos tiene que quedar. Ahora vamos a pegar la manito. Si ustedes quieren, pueden coserlo. Ya depende de cada uno. Cortamos un poquito el hilo, pero no desde aquí. Ahora vamos a pegar la mano y yo lo voy a hacer con esta silicona líquida, ya que intenté con esta silicona en barra, pero se secó rápido y no pude meter por completo la mano. Entonces, por eso estoy optando con esta silicona, porque esta tarda en secar. Acomodamos ahí y ponemos pegamento. ¿Listo? Una vez que hemos puesto pegamento, el dedo tiene que ir hacia arriba. Insertamos ahí. Tiene que entrar el limpiapipa hasta aquí arriba. Y el excedente de pegamento lo ponemos en esta parte. Listo. Ahora acomodamos y ya tenemos el brazo puesto. Nos tiene que quedar así. Listo. Hasta aquí vamos a hacer el cuerpo base. Vamos a hacer de estos, como mencioné anteriormente, 4. Los 3 Reyes Magos y José. Gracias por ver mis videos. No se olviden darle like, suscribirse, comentar. Eso me ayuda mucho. Y si es que suben sus trabajitos a las redes sociales, no se olviden etiquetarme con Amigurumis BIM. Adiós.